ahí para que pongan a aceptar y las voy a silenciar, Rosana, ¿ya? Así que cualquier duda, consulta, prendan el micrófono nomás y pregunten, ¿ya? Así que ahí estamos. Vamos a compartir la presentación y empezamos el tiro. ¿Se ve? ¿Sí? Hágame con el dedito para verla, ¿sí? Ya. Ya. Muy bien. Ya, chiquillas, vamos a comenzar con el círculo. Ya este es para la gente que está como recién ingresando en este nuevo ciclo. Bueno, para las que no me conocen, mi nombre es Nicole Álvarez y estoy en el CESFAM Michelle Bachelet, Iván Insunza y Luis Ferrada. ¿Ya? Así que ahí nos vamos a estar viendo para lo que son los controles de ingreso también, que ahí es individual. Ya este es el círculo que vamos a hacer todas en conjunto para ir resolviendo las dudas que salgan de la pauta. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Ya, primero que todo, siempre tenemos que partir explicando qué es lo que es una pauta alimentaria. Ya, no es una Biblia, les digo al tiro, no es algo que haya que seguir siempre al pie de la letra, sino que son recomendaciones claras de cómo seguir una alimentación saludable de acuerdo a mis requerimientos. Ya, por eso es la evaluación donde vemos su peso, su estatura, perímetro de cintura, la presión arterial. Ya, entonces desde ahí uno saca su requerimiento de acuerdo a su género y también de acuerdo a su edad y el nivel de actividad física, ¿ya? Entonces, por definición, son patrones de alimentación saludable dentro de los límites adecuados, ¿ya? Según nuestras energía o calorías, ¿cierto? Donde sacamos también los macronutrientes como las proteínas, carbohidratos y los lípidos, ¿ya? Esa es la pauta, son recomendaciones. ¿Ya? Algunas consideraciones, eso sí, que hay que tener en cuenta, sobre todo en el programa, es que nosotros lo que hacemos es promover a mejorar nuestros hábitos, ¿ya? No tan solo en la alimentación, sino que también en la actividad física, bajar o reducir nuestros niveles de estrés realizando actividades recreativas, mejorar las horas, ¿cierto? Y la calidad del sueño, etcétera. ¿Ya? Ah, y también nuestra salud mental, que es ahí donde está la Claudia, ¿ya? Así que es todo un conjunto de cositas en donde nosotros promovemos mejorar los hábitos, ¿ya? De por sí el vida sana es el camino más largo, ¿ya? Nosotros no promovemos así como dieta, no sé, hagamos una dieta en un mes que tenga tantas calorías, no, acá promovemos lo que son hábitos en horarios, en porciones, en cómo mezclar los alimentos, en recetas, en actividad física, aumentar la intensidad, etcétera, ¿ya? Por eso es el camino más largo. Ya, así que acá no van a promoverse ningún tipo de dietas muy estrictas, ya, porque eso no es saludable y lo único que hace es generar un conflicto más con nuestra alimentación, ya. Por lo tanto, hay que tener mucha paciencia en nuestro proceso y es único, por eso es importante no compararse con la compañera o con el compañero, ya, porque nuestro organismo es distinto, ya, y crear un hábito nuevo. Cuesta, toma su tiempo porque es un hábito que estamos cambiando y que ha sido muy instaurado y lo estamos cambiando por algo nuevo. Ya, así que tranquilidad, no se frustren en el camino, es normal de repente tener recaídas, etcétera, es parte de, ¿ya? No hay alimentos tampoco ni buenos ni malos. Acá lo importante es siempre consumir de todo, obviamente con moderación los alimentos que son mucho más procesados, en ocasiones muy puntuales y una cantidad más moderada, pero nunca evitarlas, ¿ya? Y como decía, todo con moderación. En caso que ustedes quieran siempre lograr alguna meta que ustedes estén como muy fijo, es importante la disciplina y la constancia en esto, ¿ya? La disciplina lo único que va a llevar a que haya, en los días que estén más o menos malos, cuál es mi meta y yo sigo. ¿Ya? Entonces, sí vamos a ver el tema de los hábitos, pero si yo quiero lograr algo más específico, constancia y disciplina siempre. ¿Ya? Entonces, lo que nos colocamos ahí arribita de su pauta, bueno, son sus datos personales y nosotros cómo catalogamos, por ejemplo, un estado nutricional es por el IMC, que es el índice de masa corporal, que es solamente una relación del peso con la talla al cuadrado, nos da un numerito y ahí está la clasificación. ¿Ya? Acá tomar solo el IMC está un poco obsoleto y por eso también vemos lo que es el perímetro de cintura, que nos dice más o menos el riesgo cardiovascular dependiendo de nuestra adiposidad en el cuerpo. ¿Ya?
Entonces, siempre un conjunto entre el IMC y el perímetro de cintura, ¿ya? Hay personas que, por ejemplo, pueden estar con un estado nutricional de sobrepeso y tienen una alimentación muy saludable, hábitos muy saludables, y ahí no hay que decirle, no, es que tienes que bajar de peso, ¿ya? Porque nuestra contextura también es distinta. Por lo tanto, nosotros no tan solo nos fijamos en esto, sino que en el perímetro de cintura, ¿ya? Y lo que también sale son los valores de la presión arterial. Nosotros recomendamos harto también que llegasen con tiempo, no tomasen café ni fumar ningún tipo de estimulantes porque también hace que se altere un poquito la presión o cuando llegan justo a la hora, ¿ya? La presión o ideal, lo normal es menor a 120/80. Cuando es más de eso, sobre todo cuando sobrepasa los 140/90, uno dice, le aconsejamos que se vaya a hacer un perfil de presión o vaya a realizarse el EMPA, que es un examen de medicina preventiva del adulto, que se hacen los SFAM, en donde le hacen un montón de preguntitas de todas las áreas y aparte le hacen algunas mediciones y una de ellas es la presión. Y si sale alterado, también lo derivan a un perfil de presión para descartar o diagnosticar hipertensión. ¿Ya? Así que si está con presiones por sobre este número y siente dolor de cabeza, pitito en el oído, mareos, vaya a hacerse un chequeo sí o sí al CESFAM. ¿Ya? Eso también los valores estaban en la pauta. ¿Ya? Ahora, cuando uno está en el Vida Sana y realizando, ¿cierto?, el tema de los ejercicios y la alimentación, se dan algunos resultados, ¿ya? Lo ideal, ¿cierto?, es la reducción del peso, ¿cierto?, y el perímetro de cintura, porque nos dice que obviamente reducimos lo que es el porcentaje de grasa y eso también se ve reflejado en el peso, ¿ya? Ahora, lo más ideal, aunque usted no lo crea, es que disminuya el perímetro de cintura, pero que aumente el peso, porque eso significa que yo voy oxidando mayor cantidad de grasita corporal, pero a la vez voy aumentando mi masa muscular, ¿ya? Y aumentar la masa muscular es muy positivo y ahí se lo voy a explicar un poquito más adelante. Hay que tener precaución cuando yo bajo de peso, pero aumento de perímetro de cintura. Significa que yo aumento mi grasita corporal, pero pierdo peso por pérdida de masa muscular. Ahí hay que tener ojo, ¿ya? Y ojalá lo que no se puede dar es que yo aumente de peso y de perímetro de cintura, porque ahí hay que ver y pesquisar qué pasa con la alimentación o qué pasa con la intensidad del ejercicio físico o sus hábitos en general. ¿Ya? Este dibujito, esta imagen, mejor dicho, para que vean la diferencia en el tamaño cuando yo disminuyo, por ejemplo, 1 kilo de grasa respecto a 1 kilo de músculo. Entonces, cuando yo reduzco de perímetro y cintura, no tan solo reduzco a nivel de guatita, sino que a nivel general. Y es harto lo que se pierde. Entonces, cada centímetro menos es muy positivo. ¿Ya? Pues es súper importante, a veces uno se fija en la ropa, en el sostén, ¿cierto? En las tallas en general o cuando uno se siente más livianito, es por eso, ¿ya? Porque obviamente la grasita ocupa un mayor espacio en nuestro cuerpo, entonces la disminución se nota bastante, ¿ya? Ahora, otros resultados que se puedan dar que no necesariamente tienen que ver con la composición corporal, ¿ya? Sino que voy a poder dormir mucho mejor, ¿ya? Voy a tener cambios, ¿cierto?, en mi estado de ánimo, ¿ya? Mejora también mucho lo que es la autoestima, ¿ya? Y eso se ve como cuando uno se siente como, a ver, yo hago ejercicio, me alimento bien y tengo ganas de seguir cuidándome y querer hacer mucho más cosas, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer otro día, no sé, andar en bicicleta, me puedo meter a una clase de zumba, de baile para complementar, para botar el estrés, etcétera, ¿ya? Me siento mucho más activo porque mejora la condición física, aumenta el colesterol bueno, que es un factor protector cardiovascular, y disminuye el colesterol malo. También mejora la presión en reposo y la glicemia en ayunas, ¿ya? Entonces, se dan varias también resultados que no necesariamente tienen que ver con nuestro físico. Y uno lo va a ir notando en el camino. Así que es importante escucharse, sentir cómo estoy todos los días, cómo es el ánimo, cómo me siento después de hacer ejercicio físico, cómo mi alimentación después de hacer ejercicio físico, etcétera. ¿Ya? Pues es súper importante de repente incluso anotar cómo me voy sintiendo día a día. He estado mejor, he estado peor, etcétera. ¿Ya? Además, nadie se arrepiente por realizar ejercicio físico.
nadie se arrepiente por cuidarse, entonces lo ideal es seguir siempre con estos hábitos. Ahora, lo que salía también en la pauta en la parte de arriba es el 5% de la pérdida de peso, ¿ya? Y eso es una de las metas que nos solicitan por parte del Ministerio de Salud. Esto quiere decir que en un ciclo, ¿cierto?, que dura 6 meses, la pérdida del 5% del peso se da por sí solo cuando yo cambio mis hábitos en general. Y esto es una pérdida de peso saludable. Ya incluso estudios demuestran que en 6 meses entre el 5 al 10% de la pérdida de peso es muy positivo porque son cambios graduales que el cuerpo lo va adaptando mucho mejor. ¿Ya? Muy distinto es cuando, por ejemplo, se pierde, no sé, 10 kilos, por ejemplo, en 3 meses o en 2 meses. Eso es un cambio muy brusco, el cuerpo genera cierta resistencia y ahí es donde está el efecto rebote. ¿Ya? Y eso pasa mucho con las dietas muy restrictivas, ¿ya? Porque en general se enfocan solo en bajar de peso, pero no crear en hábitos, ¿ya? Entonces, obviamente, el cuerpo empieza a crear una resistencia a ese cambio drástico, como que dice, algo pasa, entonces lo que como, en vez de gastarlo, lo voy a guardar, porque este cambio está siendo tan drástico que no sé cuándo va a volver esta persona a comer, entonces se va adaptando, ¿ya? Entonces, recuerden, el equipo obviamente no exige este 5%, pero si ustedes se fijan, más o menos cuánto es, eso depende del peso de cada persona. Puede ser 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, y eso sí o sí es muy lograble en un ciclo de 6 meses. ¿Ya? Así que no se sientan presionados con esto, no es una meta alta, pero sí, ojo, con hacer otro tipo de dietas en donde sí, obviamente, lo único que va a hacer es pasar la marca con la alimentación y no es la idea. ¿Ya? Así que sí o sí a tener en consideración. Lo otro, de esta imagen, yo lo que quiero es que ustedes se queden, es que esta es una tabla de los alimentos que va por grupo de alimentos. Por ejemplo, acá están los cereales, verduras generales, libre consumo, las frutas, carnes, legumbres, lácteos, aceite y grasa, alimentos ricos en lípidos, que es más o menos lo que sale en la pauta. Ojo cuando ustedes vean por internet, redes sociales, etcétera, dietas que dicen cero carbohidratos. Porque acá, si ustedes se fijan, acá están las calorías, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y esto habla por porción, ¿ya? Y si se fijan en esta parte roja de los carbohidratos, todos los grupos de alimentos tienen carbohidratos, ¿ya? Así que no vean como que el carbohidrato es algo malo, es nuestra benzina del día, es nuestra energía inmediata a la hora de hacer ejercicio y nuestras actividades del día. Por lo tanto, aquí lo importante es no quedarse con la idea que los carbohidratos son malos, no quedarse con la idea de que no existen. El único grupo que no puede existir puede ser el aceite y grasas, pero en el resto están, ¿ya? Para que tengan ojo en lo que vean en las redes sociales, ¿ya? Ahora, también lo que se ve en la pauta son las medidas caseras. Ya, acá se habla de la taza, ¿cierto? Que son estas tazas antiguas de 200, 250 cc, que da justo a la altura de 4 dedos. ¿Ya? Obviamente 4 dedos es una taza, 3 dedos es el 3/4, 2 dedos media taza y un dedito es un cuarto. ¿Ya? Y eso es más o menos lo que se maneja y es lo que está especificado en la pauta. Lo otro que se habla es sobre las cucharadas soperas, la cucharadita de té, la media unidad de pan, que es como un dientecito, y la palma de la mano, que en general aquí se mide las carnes. La palma de la mano o la mano entera. ¿Ya? Eso es lo que más o menos se ve como porción casera. Ya. Ahora vamos sí o sí a ver la pauta. Necesito saber si hay dudas hasta acá. ¿Dudas, dudas? A dejar de compartir, a ver si está todo bien. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Hagámosle entonces. ¿Estamos todos bien, 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 bien? Alguien prendió un micrófono. Rosana, ¿todo bien? ¿O tiene dudas? No, está todo bien. ¿Todo bien? Ya, súper. Sí. Ahora vamos a ir sí o sí a ver lo que es la pauta por grupo de alimentos. ¿Ya? Ahí lo vamos a compartir de nuevo. Ya, vamos a empezar aquí. Lo otro eran consideraciones que son súper importantes, chiquillas, ya, por eso tenía que mencionarlo sí o sí.
Ya, acá está, los macronutrientes, que es el otro cuadrito que sale en la pauta. Cada persona, dependiendo de sus datitos, ¿cierto? Le salen calorías distintas. Carbohidratos, grasita y proteínas. Yo aquí quiero hacer hincapié en las proteínas, porque si se fijan en sus pautas, puede que a lo mejor hayan encontrado que es mucha porción, ¿ya? Lo que pasa cuando una persona está recién modificando lo que es su alimentación y practicando ejercicio físico, hay una reducción del peso y a veces también se da pérdida de la masa muscular. Entonces, por la alimentación, yo me traté de asegurar que el aporte por la alimentación, ustedes mantengan su masa muscular y no la pierdan, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente es multiplicar 1,2 gramos de proteína por kilo de peso. ¿Ya? Entonces a algunas personas les salen 4 porciones, 5 porciones, incluso hasta 6, eso es lo máximo, ¿ya? Pero las porciones caseras en general son tan poquitas que 6 porciones en el día, no digo solo de las carnes, también están en los lácteos, en el huevo, en las legumbres, en el pescado, etcétera, sí se puede lograr, ¿ya? Pero yo lo que quiero es que ustedes conserven su masa muscular por la alimentación y que la pérdida sea por porcentaje de grasa, ¿ya? ¿Por qué? La masa muscular obviamente ayuda a mejorar nuestra composición corporal. Y es cuando uno se siente como más durito de los hombros, de los brazos, de las piernas, sobre todo, que es lo que más se nota. ¿Ya? A mayor músculo, mayor gasto de energía. ¿Ya? Porque voy a estar movilizando mayor músculo al hacer un ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, hay mayor gasto de energía, sí o sí. Y obviamente va a mejorar nuestra movilidad, resistencia y fuerza, ¿ya? Protege nuestras articulaciones, protege nuestra masa ósea, por lo tanto, sí o sí, es beneficioso que nosotros conservemos e incluso aumentemos un poco nuestra masa muscular. Y aparte con el ejercicio que las chiquillas hacen, ejercicio de fuerza. Entonces, sí o sí, ayuda a mejorar esto, ¿ya? Ahora, vamos a partir. El grupo de los cereales, que es el grupito, el primero que sale en la pauta, ¿ya? Para esta persona, porque habíamos hablado, ¿cierto? Esto es un ejemplo de una persona de 23 años que necesita 1.600 calorías, ¿ya? Y para esto, en el grupo de los cereales, esta persona necesita 4 porciones, pero en el día. Y si nos fijamos, en el grupo de los cereales hay muchos alimentos. Tenemos el pan corriente, ¿cierto? Que uno le llama marraqueta o ayuya, el pan de molde, las galletas de agua de soda integrales, avena, chuño, sémola, cereales del desayuno, arroz, fideo, choclo, haba, arvejas, mote, papas, etc. Harto hay acá. Y esta persona solo necesita 4. Pero de estos alimentos, cada uno tiene su propia porción. La porción, por ejemplo, de pan es media unidad, medio pan ayuya o un dientecito del pan marraqueta. Si es pan de molde, son 2 rebanadas. Si es avena, son 3 cucharadas soperas o la media taza, que eran como 2 deditos. ¿Ya? En caso del arroz, fideos, el puré de papas, etcétera, es el 3/4 de la taza, es decir, 3 deditos. ¿Ya? Entonces, como un ejemplo, esta persona necesita 4 porciones en el día. Si en el desayuno, por ejemplo, se come un pan entero, ahí ya hay 2 porciones de cereal. Y le quedan 2 porciones para el resto del día. Pero esta persona también tiene que almorzar y tomar once. ¿Ya? Entonces, tenemos estas dos en el desayuno. Podemos tener un cuarto, o sea, perdón, 3/4 de arroz. Ahí tenemos 3. Y nos quedaría, no sé, 2 rebanadas de pan de molde para la once. Y ahí estarían las 4. ¿Se entiende? Uno tiene que ir haciendo el juego, como ir reduciendo de a poquitito. ¿Ya? Si hay dudas, prendan nomás el micrófono. Esto con el grupo de los cereales. Ahora vamos con el grupo de las verduras. Aquí yo las separé en dos que se llaman de consumo general y de libre consumo. ¿Ya? ¿Cuáles son sus diferencias? Las de consumo general son de colores, ¿ya? Por ejemplo, la betarraga, la zanahoria, el zapallo, el tomate, los espárragos, champiñón, etc. Y las de libre consumo en general son las de hojas verdes, ¿ya? Lechuga, acelga, ¿ya? Todo eso. ¿Cuál es la otra diferencia? Si se fijan, nos vamos a devolver un poquitito. La otra diferencia es en las calorías y en los carbohidratos, pero la diferencia es muy mínima porque no hay nada más saludable que comer verduras.
¿Cuál es la diferencia? Que por porción, la verdura general, por ejemplo, la zanahoria, aporta 30 calorías y aporta 5 gramos de carbohidratos. Y la lechuga, por ejemplo, aporta 10 calorías y 2,5 gramos de carbohidratos. ¿Ya? Pero imagínense, esto es muy poquito. ¿Ya? Esa es como la diferencia principal, pero aquí lo importante es que si yo me paso un poquito del consumo, por ejemplo, de las verduras, da lo mismo, da lo mismo. Ya, aquí lo importante es consumir alimentación variada y si hay una verdura que no le gusta, puede ser perfectamente reemplazada por otra o consumir las mismas verduras todos los días, ¿ya? Pero siempre consumirlas, siempre, siempre. Ahora, seguimos con el tema de las frutas. Bueno, aquí ya todos conocen el tema de las frutas, ¿ya? Esta persona necesita 2 porciones. De ahí él la puede colocar en la colación, en el desayuno, en el postre del almuerzo, donde quiera, ¿ya? Ahora, sí o sí, las porciones son distintas en cada fruta. Por ejemplo, el plátano es media unidad en caso de que el plátano sea grande o una unidad pequeña, que es el porte más o menos de los lápiz pasta o los lápiz mina, chiquitito. ¿Ya? Ahora, cada vez la fruta viene más grande, entonces ahí obviamente la porción es la mitad. Ahora que estamos con el kiwi y las mandarinas, la porción son 2 unidades. ¿Ya? O en el caso en el verano, por ejemplo, está el melón y la sandía, es una taza. ¿Ya? O la uva, que son 10 unidades. Ya cada uno tiene su propia porción. Ahora, lo mismo, no hay nada más saludable que consumir frutas. No lo vean como, ay, no voy a comer fruta en la noche porque engorda, porque tiene azúcar. El azúcar de la fruta es de una digestibilidad mucho más rápida y de una absorción que hace que el pic de glicemia o de azúcar en sangre no sea tan alta porque tiene fibra. Entonces la absorción de este azúcar es mucho más lento y es mucho mejor que si yo lo comparo, por ejemplo, con unas galletas. ¿Ya? Aparte tiene vitaminas, minerales, antioxidantes, agua, etcétera. O sea, sí o sí, no hay por dónde le puedan ganar a las frutas. ¿Ya? Y la fruta en la mañana aporta lo mismo que comerlo en la tarde y que comerlo en la noche. ¿Ya? Así que ahí no hay horario. Los lácteos, aquí yo me di cuenta que habían personas que estaban consumiendo sin lactosa, no hay problema. Nico, Dígame, disculpa con referente a las frutas. ya. ¿Uno tiene que comerse 2 porciones al día o cómo? Porque mira, yo te cuento, mi desayuno consiste en lo siguiente. Yo Ujú, consumo yogur de pajarito. ya. Al yogur le pongo la mitad de una manzana, Ujú, la mitad. Le coloco un pedacito sí, cuando hay plátano, pero la mitad, siempre de chica, ujú, y un kiwi, y le pongo frutos secos, si es que hay, y 2 cucharadas de avena. súper. ¿Está bien o no? Sí, está Pero yo súper bien. después, pero yo después puedo seguir comiendo fruta, por ejemplo, después de almuerzo, no sé, una cosa así, o no. Mire, recuerden que en la pauta lo que les sale en el numerito al lado son recomendaciones. Ya, si yo me paso, por ejemplo, de la fruta o de la verdura, da lo mismo porque no hay nada más sano que consumir frutas y verduras. ¿Ya? Y esto es del consumo, es del día. ¿Ya? Así que si quiere consumirlo en el desayuno, hágalo. Si tiene ganas de consumirlo más tarde, hágalo. Porque es muy distinto a que yo quiera, no sé, por la tarde, pucha, ya me comí todas las porciones de fruta, ya voy a empezar a comer quizás galletas. Yo prefiero 1000 veces que sigan consumiendo fruta, ¿ya? Entonces, si ya cumplió con el consumo en la mañana y quiera consumirlo en la tarde, agréguele fruta en la tarde, no hay problema, Ya. ¿ya? La otra pregunta Ujú, que no quise interrumpir, lo del pan. ujú. Si es la mitad, digamos, como dijo el dientecito de la marraqueta, si uno lo consume en la mañana, en la tarde no lo tiene que consumir. Sí, puede consumirlo, no hay problema. Ya, o sea, por ejemplo, la mitad en la mañana, la mitad en la tarde. O Exacto, sea, sí. eso sería un pan diario. Claro, no hay como un tope que uno diga hay que comer 2 panes en el día o un pan en el Ah, no, día. no, no. No, mientras Ya, esté dentro de lo que usted necesite de consumir de porciones de cereales, usted puede colocar la cantidad que sea recomendado en el horario que usted quiera. ya. Claro, porque
si yo consumo lo que le nombré en el desayuno, yo no como pan, porque encuentro Ya. que es demasiado, no como. Pero si en la tarde me como, pero la mitad, el dientecito, digamos, de la marraqueta. Ujú. Sí, Y sí, eso. no hay problema. Ah, ya. Sí, Ok. siempre y cuando cumpla simplemente con, yo siempre le digo, no importa que se pasen del otro grupo de alimentos, son los cereales, lo que obviamente, ay, perdón, voy a hacer en serio, son los cereales que hay que tener como una mayor precaución al consumo, ¿ya? Más que nada por un tema de, claro, el que más aporta carbohidratos, ¿cierto? Pero si yo consumo lo que tengo recomendado, no hay ningún problema. ¿Ya? Y de los otros grupos que se pasen, por ejemplo, del fruto seco, de la fruta, la verdura o de los lácteos, da igual, ¿ya? Así que si quiere consumir en la mañana avena, consúmelo en la mañana. Si en la tarde quiere consumir pancito, consuma pancito que esté dentro, obviamente, de lo recomendado, ¿ya? ¿Quién levantó la manito primero? Fue Rocío y después la Karen. Ya, Rocío, prenda nomás el micrófono. ¿Está o no está? Pues sí que no. Karen, dile usted primero. Ya, Nutri, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué pasa? Póngase usted un ejemplo, si sale que uno tiene que consumir una manzana, no Ajá. tiene que ser una manzana muy grande, y Ujú. da lo mismo el color porque siempre dicen que lo pongo, por lo que a mí no sé, corríjame, que la manzana verde tiene menos azúcar que la roja. Las frutas rojas tienen como más azúcar que las cosas verdes. Ujú. Entonces, la pregunta es, si la manzana tiene que ser, igual puede ser, ¿es lo mismo una manzana verde o una manzana roja tendría que ser la mitad o igual da lo mismo pero tiene que ser un tamaño regular? Siempre ojalá el tamaño regular, o sea, en vez de así como que apenas puede cerrar la mano, que sea como casi cerrando. Así que si es grande la mitad para ver el tema de la porción. Pero en el caso, por ejemplo, si es roja o verde, claro, obviamente la roja es mucho más dulce, es lo mismo que el plátano, mientras más maduro es más dulce, ¿cierto? Pero es como un tema más nada como del paladar y sí puede que tenga un poco más quizás de carbohidrato. Pero como les decía, el azúcar que tienen las frutas es muy distinta a que si yo la comparo con otro tipo de alimento y por la fibra que contiene la absorción es más lenta, entonces no hay picos de glicemias tan elevados. ¿Ya? Así que da lo mismo el color que usted quiera comer de la fruta, consúmala nomás, si es verde, si es roja, ¿ya? Y el momento del día también da igual, ¿ya, Karen? Así que hágale nomás al color que usted quiera. Hay gente que no es tan dulzona, entonces prefiere la verde, hay gente que le gusta lo dulce, así que elige la roja. Ahí simplemente es de los gustos, ¿ya? Pero no se preocupe por la cantidad de carbohidrato o de dulzor que tenga, porque es muy distinta a otro tipo de alimento y es mucho mejor, ¿ya? Ahora sí, Rocío. Ahora sí, que Ya, no podía diga. encender el micrófono. Sí, no se Los preocupe. arándanos, ¿en Dígame. qué grupo caería? Como ¿Verdad? las uvas cerezas, como las frambuesas, Sí, frutillas. no está ahí el tema No, de los arándanos, pero siempre lo llevamos nosotros al tema de la taza, ¿ya? Que ya, en ese caso sería como la media taza, sería como la porción, o sea, como dos deditos, perfecto. ¿ya? Eso era. Gracias. Aparte son súper buenas en antioxidantes y previenen harto lo que es las infecciones urinarias, ¿ya? Tiene un Ay, componente que no me acuerdo cómo se llama, pero es muy recomendable para eso. Ya, así que hágale nomás. Se me olvidó, lo voy a modificar y voy a buscar lo voy a colocar, mejor dicho, el tema de los arándanos. ¿Ya? ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. No sé si estoy Qué con... cosita, prendan nomás el micrófono. ¿Ya? Ahora el tema de los lácteos. Ya, hay personas que, como les decía, lo consumen sin lactosa, hay gente que simplemente no le gusta y no lo consumen. Yo ahí las recomendaciones que doy, bueno, elijan el sin lactosa. Si aún así no les sienta bien, hay unos productos que se llaman lactasa, que es una enzima que ayuda a degradar el azúcar de la leche o de los lácteos en general y se consume un poquitito antes de consumir estos alimentos. ¿Ya? Entonces, eso se compran en la farmacia y las indicaciones son según lo que salga el envase. ¿Ya? Eso no está contraindicado, lo pueden consumir sin problema. ¿Ya? Para las personas que quieren evitar los lácteos por ABC motivo,
es importante suplementar, ya porque el beneficio de los lácteos es el aporte de calcio y de vitamina D, ¿ya? Sobre todo en la mujer, que a partir de los 30 años en adelante comienza lo que es la descalcificación de los huesos y mayor riesgo de osteopenia o osteoporosis, ¿ya? Y eso aumenta la fractura y la lentitud, ¿cierto?, en la recuperación, ¿ya? Así que para suplementar, hay un montón de lo que salen en el mercado, pero para el tema de la vitamina D es importante hacerse el examen porque ahí después el médico da la receta magistral que le llaman para que ustedes manden a hacer esta vitamina D en la farmacia. ¿Ya? Para que tengan ojo ahí. Los que consumen, bueno, háganle nomás con la leche líquida o las en polvo o el queso fresco o el quesillo, ya, o el queso el gouda, ¿cierto? Que uno le llama, o el mantecoso. Ya, obviamente estos tienen mayor cantidad de porcentaje de grasa en sí, por lo tanto siempre priorizar los descremados como el quesillo, queso fresco y los yogur más que diet, los yogur sin azúcar o si no, consúmalo con sabor nomás, no hay problema. O el yogur de pajaritos como le llaman. ¿Ya? También puede ser. Ay, ahí sí, ahí sí. Ya, ahora el grupo de las carnes. Ya, con respecto al grupo de las carnes, acá igual hay hartos alimentos. Ya, como les decía, hasta las carnes rojas, las carnes blancas, el pescado, todo lo que es también los enlatados, el huevo y las legumbres. Ya, cuando hablamos de carnes rojas, la porción casera es la palma de la mano, la palma de su mano. Y aquí para los niños lo mismo. Para los niños la palma del niño, no la de ustedes, ¿ya? Así que la mano de cada quien es su porción. Cuando es bueno, y de carnes blancas como el pollo, pavo, también la palma de la mano. Cuando es pescado es la mano entera, ¿ya? Que es lo que uno le dice como mano entera. Cuando es atún enlatado es la mitad. Ahora venden esas latas muy chiquititas, eso es como ya la porción, ¿ya? Cuando hablan de huevo es un huevo. Si no quieren la yema, se reemplaza por 3 claras para hacer el aporte de un huevo. Y en el caso de las legumbres es el 3/4, ¿ya? Cuando alguien hace como ensaladitas de porotos negros o los porotos blanquitos, etcétera, es el 3/4. Cuando yo lo hago en sopa, ¿cierto? Que van los fideos, etcétera, es más o menos de un cucharón a un cucharón y medio, ¿ya? Más o menos esa es como la porción casera. Siempre acompañándolo de harta ensaladita, porque a nosotros nos encanta, ¿cierto?, consumir lo que es las legumbres. Entonces, siempre acompañar de postres, ¿cierto? Y también de nuestra ensalada variada. Idealmente, si alguien llega con mucho apetito, lo ideal es que estas verduritas sean como más crujientes, porque a mayor masticación, más saciedad. El crunch ayuda bastante a poder saciar. ¿Ya? Esto con esta parte de las carnes. ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí, ya. Vamos con el siguiente. Y los últimos dos grupos son aceite y grasas, que están los aceites de todo tipo, la margarina, la mayonesa light, porque obviamente reducen un macronutriente, ¿cierto? Que en este caso son como el de las grasitas, y lo que son las semillas, ¿ya? Este grupo y también este grupo de acá abajo son los que más contienen energía, ¿ya? Por lo tanto, en sí las porciones siempre son menos que el resto de los grupos de alimentos, ¿ya? Así que aquí obviamente a consumir lo que a ustedes les guste, ¿ya? Y los alimentos ricos en lípidos son las paltas, la aceituna y los frutos secos. En los frutos secos hay mucho numerito, pero la porción casera es como el puñado cerrado, de un surtido de frutos secos o de uno en particular. Idealmente sin sal. Sin sal. ¿Ya? Entonces, más o menos este aportaría como unos 180 y este 175 energías por porción. ¿Ya? Por eso uno trata como de reducir como su cantidad. Pero la grasita que aporta, porque nuestro cuerpo sí lo necesita, es una grasita saludable y también contiene omega 3. ¿Ya? Y recuerde que el omega 3 ayuda bastante a aumentar lo que es el colesterol bueno y ayuda a reducir el colesterol malo. Ya, así que en algún desayuno, en alguna colación, métale frutos secos, en el pancito, haga una pasta, ¿cierto?, de palta, de aceituna, ¿ya?
Y obviamente también agregar lo que son las semillas, ya las que ustedes quieran, sobre todo la chía que contiene harto omega 3, ¿ya? Esto es con respecto a lo que son los grupos de alimentos, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo. Nico, Dígame, disculpa. hágale nomás, Eh, Elena. Es que siempre, bueno, también hago las preguntas para las que a veces tienen dudas. Ujú. Cuando se dice 4 cucharadas de aceite, ¿eso quiere decir que durante el día uno tiene que ocupar las 4 cucharadas de aceite Sí, son cucharaditas, o cucharaditas. cucharaditas? Ya. Sí, es Por en el ejemplo, día. para cocinar, para las ensaladas. Pero si yo hago diferentes tipos de ensalada, ¿cómo la divido? No, o Bueno, yo sea, no le ahí, echo tanto, pero uno le echa un poquito nomás o cómo. sí, Porque lo ya, ideal es, bueno, por en un ejemplo, si comienzo, hago 4 tipos de ensalada, ya, lo ideal ¿cómo? es ¿Mm? no alinear las ensaladas y alíñalas una vez que usted se sirva su plato. Sí, sí, Ya, y ahí sí. puede quizás ocupar una cucharadita y ahí lo alinea Ok, de su plato. sí, sí, ¿Ya? sí lo hacemos así. Eso Porque si no sería después se como, pierde, aunque aquí no se pierde la verdura, sí, pero pero cada como uno lo para, alinea a su gusto. exacto, uno lo alinea a su gusto, entonces usted en un bol, métale las verduritas que usted quiera y la cucharadita la mide. Claro, cuando uno Mm. hace preparaciones, por ejemplo, los sofritos, bueno, hay nada que hacer obviamente porque no sabemos la cantidad que yo voy a consumir, pero por lo menos que esto sea de acuerdo a lo que usted vaya a consumir directo en el día, como es en las ensaladas, en el pancito, con lo que es, por ejemplo, la margarina, ¿ya? Si no llega como a Ok, cumplir, no importa, ¿ya? ya. Que se No, consuma no, menos no sí, importa, ok. ¿ya? Así No, que, y yo tengo diga, otra pregunta. dígame, Karen. Póngase usted un ejemplo. A mí me gusta consumir el zapallo. Y si Ujú. yo quiero a cocer zapallo, ¿cuánto sería lo que tendría que consumir yo? Como de cantidad, dices tú, Sí, eso. para así como algo en particular, así como Si tu es que me gusta preparación, mucho, yo lo cozo y me gusta mucho consumirlo. Si con agua lo cozo y me gusta consumirlo. Y no sé ya. cómo cuánto tendría que ser lo que uno debería consumir. Bueno, con respecto al tema del zapallo, aquí lo que, porque igual es como una verdura de color, ¿cierto? Aquí nos dice que es la media taza, pero recuerda que la porción, en este caso para esta persona, son 2 porciones, entonces puedes perfectamente una taza, ¿ya? Pero lo mismo, si te da mucha ganas de consumirlo, da lo mismo si te quieres pasar un poquito más con respecto a la cantidad de verduras. ¿Ya? Ahora, cuando yo hago cremas de verduras, por ejemplo, y le quiero colocar zapallo, le puedo colocar también otro tipo de verduras, ¿ya? Pero si quieres netamente zapallo, sí o sí puedes consumir entre media a una taza y eso lo preparas, ¿ya? Si es más, no importa. Yo prefiero 1000 veces que consuman más de este alimento, pero tengan más precaución con este grupo, que es como de los cereales, ¿ya? El resto da igual si ustedes se pasan un poquitito. Así que, pues yo en las pautas le coloco como harta, en general la base que coloco son 2 de consumo general y 4 porciones de libre consumo, para que lo que más ustedes puedan consumir en el día son las verduras, ¿ya? ¿Pude responder tu pregunta, Karen? Sí, ya, súper. Ya, chiquillos, vamos con el ejemplo de minuta entonces. Esto es solo un ejemplo, ¿ya? Hay personas que pueden consumir 6 comidas en el día, como hay otras personas que pueden consumir 3 comidas en el día. Lo importante es que si son 3, si son 2 comidas, son 6 comidas, que sean lo más variado posible, ¿ya? Porque pasa que al tiro el desayuno y la once es lo mismo, el té con pan. Y lo único variado es en el almuerzo. O sea que lo ideal es ocupar variedad en todos los tiempos de comida, ¿ya? Sobre todo los que tienen menos tiempo de comida, trata que sea más variado todavía, ¿ya? Porque solo el té con pan es como agüita con harina blanca. Entonces, el aporte nutricional es muy bajo, a menos que yo lo agregado le coloque otras cositas, ¿ya? Entonces, para esta persona, ¿cierto? Con las 1600 calorías y todos los numeritos que salían los grupos de alimentos, pudimos aquí colocar más o menos unos 6 tiempos de comida, ¿ya? En donde el desayuno puede ser un lácteo,
ya la porción de pan, ya sea de molde o el pan marraqueta, con agregado, y usted vea cuál puede ser, algún, no sé, palta, algún trozo de pollo, carne que quedó del día anterior, etcétera, y la porción de fruta. O puede ser lo que hace más o menos Elena, que es el lácteo con avena, que es el cereal, la fruta y aparte frutos secos. ¿Ya? Eso también puede ser. En el verano a veces uno tiende a no tener tanto apetito en la mañana porque hace calor, entonces se hace un batido, ¿cierto? Y le podemos agregar leche, le podemos agregar avena y le podemos agregar fruta. Y listo. ¿Ya? Uy, ya. Entonces, puede ser de la forma que ustedes quieran. Trato de no siempre colocar un alimento en particular. Trato aquí de colocar como el grupo y ustedes vean qué tienen en la casa, pero que sea variado. ¿Ya? Aquí tenemos lácteos, tenemos cereal, tenemos fruta. ¿Ya? En la colación puede ser otro lácteo, puede ser fruta o frutos secos. Algunas personas puede ser o huevo duro. Yo he escuchado que llevan como huevo duro. ¿Ya? Entonces puede ser también. O algún tipo de ensalada también, que la ensalada no sea solo de almuerzo, sino que también puede ser en cualquier momento del día. Y el almuerzo obviamente es más abundante, ¿cierto? Donde tenemos la ensaladita, el 3/4 de acompañamiento, ¿cierto? Que es un grupo de cereales, ahí ustedes vean cuál es: papa, arroz, fideos, quinoa, etcétera. La proteína, un postre y nuestra hidratación. ¿Ya? Es como el típico arroz con pollo, con una macedonia, que es como una ensaladita de fruta, mi vasito de agua y mi ensalada. Listo. ¿Ya? Es muy común. De colación después tenemos acá un yogur, frutos secos y avena. ¿Ya? Acá puede ser perfectamente una cajita de leche, puede ser quizás con un medio pan y en vez de nueces puedo colocarle palta. ¿Ya? También puede ser. Y la oncecena o cena, lo mismo o parecido al almuerzo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no sea todo monótono lo que es el desayuno y la once. Y si yo quiero, en caso de consumir algo, un lácteo. ¿Ya? Eso es más o menos lo que es como ejemplo de minuta. Los horarios también son dependiendo de cada persona. Hay gente que se levanta un poquito más tarde, hay gente que toma desayuno mucho más temprano, hay gente que no le gustan las colaciones o no tiene tiempo, ¿ya? Pero aquí lo ideal es que ustedes puedan acomodarse dependiendo de lo que ustedes necesitan en el día, ¿ya? Porque si hay personas que no les gusta la colación, no es necesario colocarle colación. Si hay gente que no tiene apetito en la mañana, así como a media mañana, no lo podemos obligar a que tenga alguna colación, ¿ya? La colación cumple su función de no tener fatiga por tantas horitas, ¿cierto?, entre el desayuno y el almuerzo, y evitar llegar con mucho apetito al almuerzo. Entonces, si yo llego con mucho apetito en el almuerzo, tengo que tener colación, ¿ya? Esa es la función. No obligarse a consumirla. Y lo mismo en la tarde. Si se fijan, el almuerzo más o menos a las 2 de la tarde y después cena o toma once a las 8. Entonces van 6 horas sin comer. Y perfectamente podemos tener una colación o una once a las 5. ¿Ya? Esto en verano se reduce bastante por el tema del calor y queremos más consumir cosas frescas, más ensalada, más fruta, etc. También se puede. ¿Ya? ¿Dudas con este ejemplo? Ustedes con los numeritos de cada grupo de alimentos, ustedes pueden inventar más o menos sus horarios y su minuta. No pongan un alimento específico, pongan el grupo de alimentos y ustedes vean qué es lo que tienen disponible. ¿Ya? No se obligan a tener tiempos de comida si no tienen apetito. Nicole, una ¿Ok? consulta. Dígame, Pati. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora que estamos haciendo los ejercicios, Ajá, cuando yo termino los ejercicios a mí me da mucha hambre. A pesar de que estoy tomando el agua de ujú, los minutos que nos dan de descanso ujú. y tomo agua, pero siento mucha hambre, cosa que a mí antes no me pasaba. ¿Hace en la ¿Qué puedo mañana o hacer en la ahí? tarde? Hay días que hago en la mañana y hay días que hago en la tarde, que depende porque yo me tengo que amoldar por la situación en la que estoy viviendo. Ya, pero le da apetito siempre, ya sea en la mañana o en la tarde, le da apetito después de hacer ejercicio.
Sí. Ya, ya, igual es una respuesta fisiológica normal. ¿Por qué? Porque el cuerpo genera un gasto de energía. Y cuando el cuerpo está a falta de energía, se manifiesta teniendo apetito, porque la única forma de nosotros obtener energía es a través de los alimentos. Entonces es normal tener apetito después de, ¿ya? Ahora, lo importante es ver qué voy a ingerir yo después de hacer ejercicio, ¿ya? Porque el beneficio de alimentarse después del ejercicio es la recuperación. Por lo tanto, le tengo que aportar energía y proteínas también al cuerpo, ¿ya? Entonces, después puede ser que usted pueda hacerse, no sé, un sándwich y le puede colocar atún, torrejitas de tomate, lechuga, ¿ya? Y si quiere quesillo también. Y me tomo mi té o mi café, ¿ya? O me puedo hacer una ensalada, o puedo consumir lo mismo que el almuerzo, etcétera, ¿ya? Pero es normal tener apetito después de hacer ejercicio. Lo que hay que hacer es consumir alimento. ¿Ya, Pati? Ah, ok. Ya, Así que gracias. no se extrañe, que es normal. ¿Dudas? ¿Todo bien hasta el momento con la minuta? Me gustaría que hiciesen también el ejercicio de hacerse su propia minuta, colocando el grupo de alimentos, no el alimento en específico, ¿ya? Con los tiempos de comida que a ustedes les resuene poder hacer, ¿ya? Y cómo ustedes pueden hacer que sea variable sus comidas. Y eso después ponerlo en práctica. Pero no todo el día ponerlo en práctica, sino, a ver, si yo sé que mi desayuno le falta ponerle un poquito más de calidad, me voy a enfocar en mejorar mis desayunos. O la once, o las colaciones, o el almuerzo. No todo el tiro, porque igual es mucho. Ya, así que aquí los cambios que ustedes realicen con la alimentación tienen que ser progresivos y priorizar qué quiero mejorar. ¿Ya? Nada de comprar cosas raras, solo a veces es simplemente variar y mejorar sobre todo las porciones. ¿Ya? Pero no se exijan comprando cosas que están fuera de nuestro alcance porque no es necesario. ¿Ya? Entonces, como último, recomendación en general que le coloco abajito. Ya los acompañamientos del pan, siempre variar. No siempre que sea la mermelada con la mantequilla o la mermelada con el queso, perdón, o la mantequilla con el queso, ya, sino que ocupar quesillo, tomate, lechuga, le coloco huevo duro, atún, o sea, que también los acompañamientos del pan provoquen saciedad y aparte nutrirnos, ¿ya? Hay personas que solo le colocan mantequilla y quedan con hambre, entonces aumentan el pan y deberían cambiar los agregados al pan para que cumpla esa función de poder saciar, ¿ya? Para que hagan la prueba. Entonces tenemos todas las verduras posibles, está el cauceo también, el hummus, que es una pasta de garbanzo, ¿ya? El trozo de pollo, de carne también que quedó en el almuerzo, etcétera. Consumir agua es muy importante. Si yo llego al ejercicio físico deshidratado, tengo menos rendimiento porque aparece la fatiga antes, ¿ya? Lo mismo pasa cuando no tengo colación antes del ejercicio y empiezo a sentir fatiga también durante el ejercicio físico, como que no logro terminar la sesión de entrenamiento. Por lo tanto, necesito una colación 1 o 2 horitas antes de entrenar, ¿ya? Siempre he recomendado la actividad física mínimo ojalá 3 veces por semana, si pueden todos los días 1 horita, mejor. No tan solo de quizás entrenar aquí con las chiquillas, sino que hacer otro tipo de actividades, baile, andar en bicicleta, una caminata, etcétera, ya, moverse. Ojo con los alimentos, ¿cierto? Altos en azúcares, sodio y grasas saturadas. Tratar de que estos alimentos sean consumidos en menor cantidad y en ocasiones especiales, algún cumpleaños, reunión social, etcétera. Eh, y obviamente siempre mejorar lo que es la ingesta de frutas, verduras, ¿cierto? Y los líquidos sin azúcar. Em, y cocinar los alimentos, evitar o menos frito y más al vapor, a la plancha, a la cacerola, al horno, asado, etc. Y los aliños, lo mismo. Siempre ocupamos aderezo, mayonesa, ketchup para todo, pero o mucha sal, pero también tenemos lo que es el orégano, el comino, todo, o por ejemplo la vinagreta o la salsa de yogur cibulet que podemos hacer. También ayuda bastante para poder alinear nuestras ensaladas y como reemplazo de la mayonesa en algunos otros tipos de alimentos. ¿Ya?
Rocío levantó de nuevo la manito. Prenda nomás el micrófono. ¿No? ¿No? Ya. Ah, ya, pensé que había dudas. Eso, chiquillas. Dudas. Consulta. Voy aquí a poner la... Ahí dejé de compartir, así que activen nomás los micrófonos si es que necesitan decir algo, ver alguna duda No, o a mí me quedó consulta. todo claro. Ya, súper Elena. Nicole, yo no pude entrar a tiempo, pero va a quedar grabado la clase, Sí, ¿verdad? sí, se la mando terminando el taller ahora. Ya, Se tiene que gracias. subir primero y se demora un poquito y de ahí se lo envío. Pero sí, sí va. ¿Ya? Nicole, y Ya, también está bien. puede mandar la grabación de los colaciones saludables, por favor. Sí se las envié la ¿Sí? semana Ay, pasada. Y sí, sí Se las envié el la... viernes en la mañana a los ay, entonces grupos. me traspapelé. Ya, gracias. Ya, búsquelo, búsquelo, búsquelo. ¿Ya? Chiquilla, aquí lo importante es recordar, la pauta no es una Biblia, no es como, uy, me salí, me siento mal, no cumplí, no soy capaz. No, no es eso, son recomendaciones. Entonces, la tarea que yo puedo hacer es escribir en un cuaderno como mi alimentación del día y lo voy a comparar con las recomendaciones de la pauta. Y ahí veo dónde puedo partir trabajando. No todo el tiro. Veo con cuál parto. Colación, pucha, las colas de la tarde, siempre pasa ahora, sobre todo en invierno. Después de almorzar me dan ganas de comer algo dulce. Y por eso hicimos los del taller de la semana pasada, para que se atrevan, ¿cierto?, a cocinar algo más saludable, dulcecito, y que lo consuman sin culpa después de almuerzo. Ya, porque muchos tienden a comprar pastelito, comprar galletitas, y perfectamente podemos hacer en la casa las galletas, hacer en la casa otras cosas dulcecitas, etcétera. ¿Ya? Lo mismo con el tema del desayuno. Si solamente el té con pan, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Qué puedo agregar? ¿Qué tengo en la casa? Etcétera. ¿Ya? Me puedo hacer mi propio pan, en vez de pan puede ser tortilla, puedo hacer como estas típicas fajitas, como ustedes quieran mejorarlo. ¿Ya? Pero cambios de a poco, de manera gradual. No todo así como al tiro, porque podemos estar muy motivados en un comienzo, pero después me canso. Entonces, el cuerpo y los hábitos van mucho mejor cuando lo hago de manera progresiva. ¿Ya? Y obviamente, si necesitan ayuda, obviamente aquí estamos. Mañana les voy a enviar la agenda para empezar con los controles, así que ahí lo vamos a hablar, obviamente, de su alimentación con más detalle. Yo ahí pregunto cómo se alimenta normalmente en el día y ahí voy dejando tareitas, dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar también. Pero ahí lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, dudas del taller de ahora, dudas de la pauta, lo van a ocupar en un comienzo, pero ya No, después no va a ser necesario ocupar después la pauta. ¿Ya? Son solamente herramientas. A ver, ahí puse una pregunta. En el día, ¿para hacer qué? ¿Como pancito? ¿Algo así? ¿En qué lo quiero ocupar? Si lo quiere hacer en pancito, háganlo como un tamaño normal y lo mismo, la porción sería la mitad. ¿Ya? Pero depende de la preparación. ¿Se puede en mayo normal? Puede ser igual la cucharada, porque sí o sí va a reducir el consumo habitual. Pero pruebe haciendo otro tipo de salsitas también para acompañar. Mira, estoy viendo los mensajes, chiquillas. ¿Yogur de pajarito lo puedo consumir? Sí, de hecho es mucho mejor porque trae probióticos, ¿cierto?, que nos ayudan bastante a reforzar nuestro sistema inmune, sobre todo nuestra salud intestinal. ¿Ya? Mejora harto, harto, harto. Y estos pajaritos se regalan. Lo ideal es que sea regalado. Eh, El yogur de sabor lo puede consumir en el día. Si su porción puede, si son, no sé, de lácteos 3 y solamente consume yogur, consuma 3 yogur del sabor que usted quiera. Listo. Creo que no hay más mensajes. Para hacer la tortilla, ya. Mire, da lo mismo la cantidad, pero cuando usted haga el tamaño y lo que vaya a consumir, siempre la porción es 1. Si son tamaños grandes, 1. Si son tamaños chiquititos como las rapiditas, pueden ser 2. Pero delgadito, eso sí. ¿Ya? Y tratar que adentro métale hartas verduras, proteínas y esas cosas y tratar de obviamente ocupar lo que es menos aderezo y hacer obviamente salsitas más naturales. ¿Ya?
También puede ser lactonesa. Sí, hágale nomás con la lactonesa. Igual son súper ricas. Yo igual la he hecho. Ya. Eso. Más dudas, consultas, chiquillas. ¿Todo bien? Para que vayan a tomar oncecita. ¿Sí? Para tomar oncecita. Ya. Estamos entonces. No hay dudas. No hay Ya, dudas. mañana le envío la agenda entonces para los controles individual, ¿ya? Y terminando ahora, subo el taller y lo envío a los grupos para que lo tengan. Ya, chiquillas, Gracias. quedan libres. Muchas Gracias, gracias. Nico. Muchas gracias por Muchas asistir. gracias. Ya las tengo a todas Gracias. identificadas para la asistencia. Que estén muy Gracias, bien. Nicole. Cuídense. Chao. Gracias. Chao. Gracias a todas. Adiós. Chao.